Hola, buenas tardes y bienvenidos a este segundo taller de contabilidad y fiscalidad cripto, donde hoy pretendo, desde un punto de vista bastante práctico, abordar lo que nos sucede cuando los que nos dedicamos a reconstruir contabilidades, con lo que nos enfrentamos cuando nos dedicamos a reconstruir contabilidades en el día a día. Yo llevo 2 meses prácticamente encerrado atendiendo a más de 50 personas, a 50 rentas, para poder llegar a hacer un cierre, un informe validado y presentar una renta en condiciones coherente con los flujos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esta experiencia de estos 2 meses, he pensado en hacer el seminario segundo aquí en Criptoplaza, explicando y exponiendo pues, esas dificultades que tenemos, para que los que lo vivís o los que lo trabajáis sepáis un poco cómo valorarlo y cómo encajarlo mejor en vuestra traza. Como no sé muy bien si sois criptousuarios, si tenéis conocimiento ya de esto, yo voy a hacer algo de tipo didáctico, divulgativo, más o menos profundo en algunos puntos. Voy a abordar las 3 grandes calificaciones cripto que hay en la base del ahorro y en la base general, que es la clave de entender todo esto, y a partir de ahí voy a ir haciendo zoom sobre aspectos concretos de la temática, ¿vale? Entonces, lo primero que es para hablar de lo que son las alteraciones patrimoniales, de la transmisión de otros elementos patrimoniales que nos encontramos en el ecosistema cripto. Me encuentro con que muchas veces la gente no termina de entender lo que es la transmisión de la propiedad de la criptomoneda. La transmisión de la propiedad de la criptomoneda produce una alteración patrimonial siempre de plusvalía o minusvalía. Y esas alteraciones patrimoniales en los CSVs y en la información cripto de exchange y de wallets se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, lo que ya sabemos todos, en principio, es que cualquier intercambio que hay de cripto por cripto no es tanto pensar en que es un intercambio de una cripto por otra cripto, sino pensar que transmitimos una de las dos. Un intercambio, también llamado permuta, son 2 operaciones. En una, primero adquiero, o mejor dicho, vendo y adquiero. Pensemos en lo importante que es aquí calificar, es la transmisión. La transmisión de esa cripto es la que nos va a producir la alteración patrimonial. Y además, le va a dar un precio también, en ocasiones, al otro bien o cripto que adquiero. Ya lo veremos un poquito más adelante con la valoración de las permutas. Cuando lo transmito por fiat, nos queda a todos claro que si transmito el bien por dinero fiduciario, por divisa, ahí se produce la alteración patrimonial de plus o minusvalía también. Si pago un servicio es otra permuta. Pago un servicio con cripto y es una alteración patrimonial. Compro un bien con cripto y lo mismo, sigue siendo una alteración patrimonial, sigue siendo una permuta. Es otro bien más, pero no es una cripto. Bien. Las donaciones. Si yo transmito la propiedad de mi cripto por donación, pues igual que si transmito un inmueble o transmito acciones, hay una alteración patrimonial y tiene un efecto impositivo en mi renta. Para los que no lo entendéis o no lo sabéis o que lo consideráis injusto, porque de alguna manera el hecho imponible de la donación grava al que la recibe, el donatario, como al donante, bueno, pues es así. Es decir, la donación, la transmisión de mi cripto produce una alteración patrimonial y es un evento taxable en mi declaración de la renta. Si me liquidan el colateral, cuando me liquidan el colateral que yo he aportado, también se produce alteración patrimonial. Y cuando en ocasiones nos encontramos en los CSVs o en los exchanges, nos encontramos otras comisiones, todas esas operaciones, otras comisiones que estamos contabilizando en programas como CoinTracking, también producen una alteración patrimonial, porque yo estoy, imaginad, haciendo una transferencia de dinero con una comisión y esa comisión es en tokens. Por tanto, se produce la alteración cuando transmito, en el momento en que me sale esa comisión. Estoy pagando un servicio también.
Entonces, me gusta poner esto de relieve porque no todo el mundo lo ve, porque todas estas cosas que suceden en los CSVs, que suceden en los wallets o que suceden en los exchangers, van al programa de cálculo como alteraciones patrimoniales que a veces no encontramos porque perdemos de vista que cuando transmito la propiedad de mi cripto se produce el evento taxable. Cuando presto mi cripto no, porque sigue siendo mía. Cuando lo pongo como colateral, tampoco la transmito porque sigue siendo mía. En ese sentido, no hay evento taxable. Pero ojo, cuando me lo liquidan, sí. Como sabéis la mayoría, o si no todos, las alteraciones patrimoniales computan en la base del ahorro. Bien, el estado de variaciones patrimoniales que presentamos año a año de todos los eventos cripto o los eventos en nuestro portfolio no cripto, vamos a llamarlo así, es un estado que tiene, sobre todo cuando nos dedicamos a mover y hacer mucha transacción y mucho trade, nos encontramos con un estado de variaciones. El estado de variaciones patrimoniales es un estado complejo donde incorporamos todos los trades que hacemos, todas las operaciones que hacemos, sean por donación, sean por permutas, y me da igual que las permutas sean por cripto, porque pago bienes o servicios, todos son permutas, o porque transmito por fiat. Y todas esas operaciones que hay que calificar y hay que calcular su precio de adquisición respecto al precio de transmisión y ver si hay plus o minusvalías y llegar a un saldo final, es la clave de todo este sistema de registro contable que nos dedicamos a hacer, masticando masivamente CSVs o escaneando la blockchain o a base de picarlo manual porque solo tenemos pantallazos, ¿vale? Y para calcular ese estado de variaciones patrimoniales nos tenemos que basar en un cálculo y en la norma que nos indica que apliquemos el FIFO. Y hablo sobre el FIFO porque no todo el mundo lo termina de entender, que el FIFO opera no me deja parcializar la norma los tokens o criptos en varias cestas para que no me computen unas u otras. El FIFO es una cesta global, siempre. Si yo compré 30 bitcoins y puse 10 en 3 exchanges distintos en el 2017 y me quedo holdeado en uno de los 3 y en los otros 2 me pongo a hacer permutas, transmisiones y alteraciones patrimoniales, me voy a encontrar siempre con que tengo que consumir desde un punto de vista fiscal contable en los registros, tengo que consumir siempre las más antiguas, aunque se hayan quedado holdeadas. Aunque se hayan quedado holdeadas, siempre tendré que consumir las más antiguas. Pero hay elementos para romper el FIFO. Y los elementos para romper el FIFO es, pongamos un caso, el caso sería el siguiente. Antes del matrimonio de un individuo tiene un portfolio cripto. Después de casarse en gananciales, tiene un portfolio también distinto. El primer portfolio era privativo, el segundo portfolio es ganancial. ¿Aplica el mismo FIFO? No sé si lo sabéis, ¿alguno lo sabe? No aplicaríamos el mismo FIFO, lo romperíamos, ¿verdad? En ese sentido, las carteras de cotitularidad nos permitirían romper el FIFO. Bien, ¿qué pasa con las normas antiaplicación? No sé si habéis oído hablar de las normas antiaplicación algunos de vosotros. Lo que nos vienen a decir la norma antiaplicación es que, pensado filosóficamente en la norma, primeramente para un holder, yo no puedo vender un bien y aprovecharme de una minusvalía recomprándolo, porque en ese sentido estoy eludiendo el pago del impuesto y no me lo van a dejar aplicar. La norma me dice que tengo un tiempo para no ejecutar esa recompra de cara a poder materializar esa minusvalía. En el mundo cripto, al haber una operativa tan multiplicada de trades y de operaciones, llega un momento en que nos perdemos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir al subinspector de turno con nuestro estado de variaciones patrimoniales si me aplica la norma antiaplicación o no? Bueno, yo en esos casos creo que lo más conveniente es aportamos el estado de variaciones
y que nos digan a ver dónde no aplicarlo. Pero no pensemos lo que pasaba en el 2018 o en el 2017. Bueno, más tal vez en el 2018, ¿no? Donde la gente empezó a pensar que solo tributábamos por las ganancias y no por las pérdidas, que las pérdidas no las podíamos incorporar al estado de variaciones. Sí las podemos incorporar, pero las podemos incorporar siempre y cuando no se vea, digamos, esa acción de recompra para aprovechar esa bajada y luego tener el mismo bien en nuestro patrimonio. Ahí es donde no podríamos defendernos o defender ese estado de variaciones patrimoniales aprovechando esas minusvalías, ¿vale? Otra cosa es que yo compre una cripto distinta. Si yo me vendo el Bitcoin por Ether, yo materializo mi venta o mi alteración patrimonial vendiendo mi Bitcoin, y si compro Ether ahí no tengo por qué aplicarme esa norma. ¿Cuál es el valor que me aplica en el caso de dos bienes en la permuta en caso de dos cripto? Imaginaos una cripto no listada, que es una operativa muy habitual que nos encontramos, una cripto sin valor. Una cripto sin valor, yo transmito mi Bitcoin en una fecha por una cripto no listada. Automáticamente le estoy dando un precio de adquisición. Y la forma de tributarlo siempre va a ser por el mayor de los dos valores. Si la cripto no listada su valor es 0, la otra, que es la que transmito, sí que tiene un precio de transmisión por la fecha, y para eso los programas de registro se conectan con los índices tipo CoinMarketCap o CoinGecko para darnos ese precio. Pues ahí aplicaríamos siempre el valor mayor de los dos, dando un precio de adquisición cierto a la cripto no listada. Eso el programa CoinTracking nos lo saca, ¿vale? A ver, alteraciones patrimoniales sin transmisión. Es el segundo evento cripto, porque en estos eventos cripto hay tres: alteraciones patrimoniales por transmisión y sin transmisión. Constantemente estamos teniendo desde regalos, recompensas, premios, a rewards. En los momentos en que eso se produce o caen en mi wallet o caen en mi exchange, la forma de calificarlos contable y fiscalmente sería: yo lo registro en CoinTracking, como puede ser el programa que usemos, como un premio como tal, que puede ser un airdrop, puede ser también algún tipo de reward o algún hard fork. Hay gente que prefiere calificar el hard fork como minting en CoinTracking, que lo sepáis, es una forma también de tenerlo identificado y separado. Y los airdrops que se nos van produciendo, esos tokens que nos caen, aunque a veces no los queramos, hay algunos que sí los queremos, pero hay otros que no, cuando tienen un precio cierto, un precio de mercado porque están listados, pues los valoraré como alteración patrimonial en la base general, en la casilla 304 de la renta en el 2020, y creo que en el 2019 también, y de esa manera lo calificaremos en la base general por el valor de mercado de cuando se obtuvo ese token, de cuando nos cayó en nuestro patrimonio ese token, es decir, en nuestro wallet fundamentalmente, ¿vale? También tenemos rewards constantemente, esas recompensas, estos regalos que vamos teniendo porque estamos en exchanges, porque usamos la aplicación o porque entramos porque referimos gente y cosas así. ¿Vale? ¿Dónde calificarlo si no es una actividad económica? Bien, como no es un rendimiento tampoco, porque no estoy haciendo una imposición de capital propio, podríamos considerarlo allí. Dentro de este mundo tan gris y pantanoso, insisto, que es la ausencia de calificación todavía de Hacienda de muchas de estas operaciones, donde no tenemos claro qué puede ser cada cosa. Lo mismo aplica a la inversa, es decir, igual que tenemos alteraciones patrimoniales sin transmisión en plusvalía o en ganancias, también las tenemos en negativo cuando las perdemos. Si las perdemos porque me equivoco mandando una cripto a un wallet erróneo y no tengo manera de recuperarlo, tendré que imputármelo acreditando tal extremo como siempre. No hablaremos de acreditación hoy, que hablamos en la anterior sesión, pero siempre tenemos que acreditar que tal evento se produce. Más que nada para que Hacienda no vea pues, un ánimo ilusorio de decir, oye, mira, digo que esto lo he perdido, pero me lo estoy llevando al wallet de un amigo o al wallet de vete a saber quién y luego ya lo utilizo y me lo saco por ahí. Que alguno habrá haciendo cosas así. Siempre lo debo acreditar y daos cuenta, o lo pierdo porque me lo mando erróneamente, o me lo roban, o me lo hackean,
o me hacen una estafa, o también es fruto de un crédito incobrable. Si yo le he mandado una plataforma y la plataforma no me devuelve mi token, es más, la plataforma llega por decreto 33, como ha hecho Arbistar, de convertirme esa cripto al token que a ellos les ha dado la gana, yo en principio lo que estoy aplicando es, esa conversión a mí no me vale. A mí ellos me siguen debiendo la cripto que envié. No voy a hacerme una alteración patrimonial porque Arbistar convirtió, porque quiso, mi cripto en otra cosa. A mí me siguen debiendo eso. Yo no di la orden de hacer tal, o yo no autoricé tal evento. ¿Bien? Vale. El siguiente tercer grupo, o digamos, sí, partida de eventos cripto son los rendimientos, donde estamos acostumbrados a mover tokens para hacer staking, para hacer farming, para hacer lending o para hacer pooling incluso, ¿no? Todos estos eventos producen, luego lo veremos también porque os quería explicar decisiones que hemos ido tomando con algunos portfolios desde un punto de vista de simplicidad y desde un punto de vista de prevenir ante una futura calificación de Hacienda que todavía no tenemos. Todos estos rendimientos que se producen, que me caen cuando son disponibles para mí, los incorporo como rendimientos del capital mobiliario, que sería la partida más adecuada, normalmente van en la casilla 0033 de la declaración de la renta. ¿Vale? Tenemos intereses, tenemos algún tipo de dividendo, por llamarlo o rendimiento, vamos a llamarlo dividendo porque tampoco es un dividendo estricto, no nos están dando por participar en una mercantil como socios o con derechos políticos. Bien. Vale. ¿Cómo estamos haciendo toda la contabilidad de todos estos eventos cripto? Es decir, ¿cómo conseguimos llegar a incorporar todo lo que sucede, que tanta gente tiene tan disperso, en un programa como CoinTracking? ¿Y cuál es la mejor manera? A ver, lo primero es, lo he puesto ahí, válgaseme la perogrullez, el registro. El registro, lo que quiero decir con esto es que debemos registrarlo todo, por un motivo. La forma de registrarlo todo nos va a dar la pista de dónde estamos fallando. Hay gente que prefiere no registrar depósitos y retiradas, porque los depósitos y retiradas no es más que mover dinero de un bolsillo a otro y no tienen evento cripto, no tienen evento, fiscal taxable. Como no hay evento fiscal, no hace falta que los incluya. Claro, pero si yo no los incluyo, me pierdo de vista tanto mi inventario de cripto, que en alguna ocasión me puede fallar, dónde lo tengo, porque lo he movido de un sitio a otro y quiero saber en qué chain o en qué wallet lo tengo. Punto 1. Punto 2. Es que muchas veces lo que es un depósito y una retirada para un exchange o para un wallet no es así. En ocasiones nos encontramos, cuando estamos intercambiando en la MetaMask de Ethereum, nos encontramos que compramos un RC20 y resulta que nos lo quitan por tantos éteres y vuelven los éteres un minuto después por un pequeño ajuste. Y viene en una línea distinta, y viene como depósito. No sé si os habéis encontrado con ese tipo de problemáticas. Cuando tenemos una problemática así, ¿qué es lo mejor que debemos hacer? Bueno, pues lo suyo sería ese depósito que me entra en una siguiente línea, es incorporarlo al trade anterior y descontar de los éteres que me salieron. No sé si habéis encontrado eso en alguna ocasión. Por otro lado, ¿cuántas veces en los wallets nos caen depósitos que son airdrops? ¿Y cómo vamos a detectarlos si no los registramos todos y no los analizamos después? La importancia de encontrar todos los registros para luego ir a la segunda parte que ahora hablaremos es la idea. Es decir, nosotros podemos registrar a través de un CSV. Complicado muchas veces de masticar porque hay que dárselo a comer a un programa como puede ser CoinTracking, que es el que yo suelo usar. Pero no nos queda de otra, de que masticarlo, que depurarlo, que analizarlo y metérselo al sistema. Manualmente, constantemente con pantallazos, estoy incorporando datos, sobre todo de plataformas o de exchangers hackeados, que han sacado algunos pantallazos y demás.
Las APIs también nos dejan, nos ayudan en los registros, pero a veces también nos fallan. Entonces, la idea de registrarlo todo, para dárselo de comer a un programa como CoinTracking, es que de esa manera luego voy a ver dónde están los líos, dónde se está produciendo la discrepancia. Me voy a dejar llevar por el indicio que me da que si un depósito no tiene su salida y una salida no tiene su depósito, ahí tengo que poner la vista. Y tengo que ver si en los registros se me produce eso de forma habitual para según qué operaciones, punto 1, y en según qué exchanges o wallets, porque suele ser así. Una vez que detectas dónde sucede y cómo sucede, a partir de ahí lo puedes industrializar en muchas otras. Por otro lado, dificultad de cuando registramos manualmente tenemos un problema, y es que un programa como CoinTracking por detrás, no sé si lo habéis visto algunos, cuando analizamos las transacciones perdidas o missing transactions, te da los transactions IDs, te las da, pero viene por detrás del sistema, no viene en la tabla contable. Si lo metemos manual o hacemos una importación masiva de Excel, nos vamos a perder esto por detrás. Una idea sería meterlo en el comentario, pero CoinTracking ya no me ayuda en los enlaces de las transaction hash. Entonces lo suyo sería que tratemos de incorporarlo siempre por CSV o por API, para que me vaya por detrás de la base de datos de CoinTracking. ¿Vale? A ver, calificar las operaciones os lo he anticipado un poco antes. Siempre debemos llegar y analizar lo que está sucediendo con el cliente. No podemos hacerlo nosotros solos. El cliente nos tiene que dar mucha información, o el usuario nos tiene que decir lo que está haciendo. Nos lo tiene que explicar él, que es el que sabe lo que ha hecho. Porque nosotros vemos el dato final en el CSV, o vemos el dato final importado a través del API en CoinTracking, pero no hay coherencia. Debemos llegar a entender lo que está sucediendo a partir de lo que nos indica el cliente. El cliente no puede descargar sobre nosotros esta operación nada más. Y nosotros siempre tenemos que calificar según los 3 grandes eventos que os he comentado antes. O es permuta, ¿vale? O es decir, o transmito mi cripto, o es un rendimiento, o es una transmisión, o mejor dicho, es una alteración patrimonial sin transmisión. Si es que no tiene más. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que luego veremos que hay operativas donde no está tan claro dónde transmito mi cripto, la propiedad de mi cripto o dónde la presto. Eso es lo que con lo que tenemos que lidiar cada día. Pero la clave es entrar ahí, entenderlo, calificarlo según esos 3 aspectos y utilizar un parámetro que nos defina un programa como CoinTracking, que es el que vamos a utilizar siempre para calificar ese tipo de eventos, ¿vale? Sabiendo dónde están, sabiendo dónde te los lleva el programa. La imputación temporal. Tenemos un problema constante con la imputación temporal, sobre todo en los rendimientos. Nos encontramos, sobre todo en pools de liquidez, donde lo que estamos haciendo es, primera operación, habitual, no sé si la habéis visto alguno. Dejo la cripto, me dan por ejemplo, me dan un token de liquidez que encima tiene valor, que luego se me acumulan los rendimientos en ese token y que después, cuando ya llegan a acumular los rendimientos, lo vendo y obtengo mi ganancia. Claro, es que esto no es así del todo. Es verdad, ese token de liquidez es una alteración patrimonial cuando lo transmito, y si no lo es, entonces los rendimientos acumulados tengo que ir poniéndomelos o imputándomelos cuando me caen. Pero es que si me caen cada 4 minutos y esto es un dolor de cabeza, ¿cómo lo puedo hacer? Criterio, vamos a pensarlo prudente, sería decir, bien, yo lo que quiero es imputármelo temporalmente en el ejercicio, darle un valor de adquisición a esa imputación, y ese valor de adquisición puedo sacar un promedio de la semana o del mes, sobre todo cuando hablo de criptos más o menos estables. En criptos más inestables no está tan claro, pero sería una manera. Y hay otra mejor. ¿Por qué no hacemos una alteración patrimonial en la primera parte, cuando nos viene el token de liquidez, que incluso tiene valor y que está listado en sitios como CoinGecko, y cuando ya me salgo y obtengo esa cripto, la transmito y ahí termino de hacer la segunda alteración patrimonial? Ahí lo dejo como idea, pero yo estoy aplicando un criterio doble.
Primero, intento imputarme rendimientos y además imputo la alteración patrimonial. Para que Hacienda no me diga que si de Hacienda se define por una idea, yo le estoy dando las dos. Le estoy dando las dos ideas para hacerme las imputaciones y para poder presentarle algo que no me pueda echar por tierra en un futuro. Vale. Os decía antes que tenemos que cuadrar esto. El primer cuadre siempre es que no haya depósitos sin retiradas, porque es la mejor pista que vamos a tener para entender dónde me he dejado algo sin anotar en mi registro contable. Si yo no cuadro depósitos y retiradas, me voy a perder un montón de situaciones que me va a alterar el FIFO, no os imagináis cuánto. Si yo tengo cripto nacida en el 2017 y cripto comprada en el 2017, pero la nacida por airdrop, vamos a suponer, no tuvo un precio de adquisición porque entró como depósito, si yo ese depósito lo dejo ahí sin EDIE y no lo cuadro jamás con un withdrawal o lo califico como lo que fue, vamos a suponer un airdrop, el FIFO del 17 al 20 o al 21 va a estar completamente equivocado. Y entonces todo el cálculo se nos va por tierra. De ahí la necesidad de cuadrar siempre las operaciones de depósitos y retiradas. Si no, ya os digo, perdemos toda la trazabilidad, la coherencia de los flujos, y ya no es el saldo final de cripto que lo podemos intentar cuadrar, sino es el hecho de que todos los informes fiscales ya no nos valen para nada y no podremos defenderlos ante una comprobación. ¿Vale? Vale. Siempre las operaciones perdidas que vienen en los informes o en los informes de CoinTracking nos van a decir dónde están los líos. Se puede exportar a Excel, vamos a analizarlo. Vienen los transaction hash, si lo habéis importado por CSV o por API, con lo cual eso le os va a dar una facilidad muchas veces para encontrar a dónde fue o de dónde vino. Bien, pero eso solo nos va a hablar de depósitos y retiradas. Muchas veces nos hemos dejado sin dar de alta, sin registrar, operaciones sin precio, y eso solo lo vemos en el informe fiscal. El informe fiscal de CoinTracking, que es un programa bobo, cuando no encuentra un precio de adquisición de una cripto, me lo pone a 0. Y eso quiere decir que cuando la transmito, me pone el mayor valor, o sea, me hace la alteración patrimonial máxima. ¿Cómo vamos a ver dónde se produce ese evento de vender cripto sin precio? Lo vamos a analizar siempre sacando un informe de entradas y salidas de cripto sin depósitos ni retiradas, que bien nos lo podemos llevar a Excel y analizarlo por ahí en qué momento se me queda en negativo la cripto porque nació sin precio. Es la manera que tenemos de encajar y cuadrar todas las operaciones sin precio para ver cuándo sucedió y por qué debió suceder. Y por supuesto tener al cliente al lado, al usuario, para que piense. Porque la reconstrucción de la traza, el registro de operaciones, no es una ciencia exacta cuando nos remontamos a mucho tiempo atrás. Y como no es una ciencia exacta, tenemos que ir muchas veces por indicios y a falta de otra cosa tendremos que razonar que hemos hecho operaciones que como no las encontramos, pues las hemos tenido que calificar como las debemos calificar desde un punto de vista prudente. Me explico. Si yo tengo un depósito que no sé de dónde viene, porque no tiene una salida, pues lo mejor será llevármelo como un airdrop, como un regalo recibido, desde un punto de vista de prudencia fiscal, para evitar problemas. ¿Qué quiere decir? Pues que yo me imputo eso como un airdrop, me va a la base general, hago la tributación máxima en función de mi marginal de renta, por supuesto, pero ya me lo estoy imputando allí. Es una manera de salvar, ante una comprobación, de salvar todos los registros. Punto 1. Punto 2. Si tengo un withdrawal y no sé dónde se fue, tengo 3 opciones. 1, me lo llevo a pérdida sin acreditar y encima me la imputo. Opción arriesgada. Punto 2, me lo llevo desde una opción intermedia de prudencia o de riesgo, me lo llevo a una pérdida y no me la deduzco. O punto 3, me lo imputo como alteración patrimonial. No sé dónde se fue, lo cambié por euros. Pagué un bien, pagué un servicio, no me entró otra cripto, pero pagué algo que no va al Estado y me imputo una alteración patrimonial, aunque realmente no se produjo. Esas serían las opciones que tenemos. Cuando no tenemos de otra, tenemos que tirar de este tipo de opciones.
Cuando digo que no tenemos de otra es después de analizar mucho hasta el transaction hash para llegar a ver qué sucedió. Vale. En el informe fiscal siempre vamos a tener un poco de todo. Una miscelánea de eventos contables y fiscales que tenemos que interpretar nosotros. Es decir, habrá alteraciones en el informe de coin tracking de plusvalías, de capital gains o de alteraciones patrimoniales. Tened en cuenta una cosa, no me van a salir las donaciones emitidas por mí como donante. Esas van a estar en otro informe, con lo cual tendré que incorporarlas. ¿Cómo las incorporamos a la renta cuando tenemos tantísimas operaciones que es imposible, no tenemos campos suficientes para introducirlas? A ver, yo suelo tirar por la calle de aportar el informe fiscal de alteraciones y hacer un registro único. Poner como precio de adquisición el más antiguo y como precio de transmisión el más reciente en el ejercicio. Si yo tuve una venta en el año 2020, en el 31 de diciembre, pondré la venta del 31 de diciembre. Si tuve la compra más antigua en el año 2017, la pondré en el año 2017. Eso haré, digamos, para no tener que estar incorporando registro a registro, que es un dolor de cabeza. Por otro lado, en el caso de que tenga todo tipo de ingresos, dentro del informe fiscal nos mezclan airdrops con stakings, con intereses, nos mezclan muchas cosas. Tenemos que ir a ver qué es cada cosa y llevarlo a las casillas de renta correspondientes. O vamos a la casilla 304, o por las pérdidas vamos a la casilla 305, ¿vale? O nos vamos a la 0033 de rendimientos, salvo que nos vayamos a la página 16.1 dando de alta los elementos patrimoniales. Yo personalmente incorporo el capital gains dando un solo elemento patrimonial y las donaciones dando otro solo elemento patrimonial. Y lo hago de una forma resumen. Que me decís, no, es que hemos trabajado o hemos operado en una wallet, entre dos. Y en esa wallet entre dos tampoco lo hemos formalizado en forma de comunidad de bienes para romper el FIFO, pero entonces nos imputamos por mitad de las ganancias. Bueno, pues en ese caso lo que podéis hacer de toda esa wallet entre dos es dividir entre dos el Capital Gains Report y mantener, o sea, en una wallet entre dos, digamos, y en el Capital Gains dividís entre dos las ventas, las compras y por tanto la alteración patrimonial. Si entre dos habéis vendido y habéis ganado 100.000, o sea, habéis vendido por 100.000 y comprado por 90 y la alteración es de 10, pues dividís entre dos la compra, la venta y la ganancia. Y lo incorporáis a la declaración. Por supuesto, escribid esto, haced un pequeño escrito, presentáis los informes que acreditan las introducciones de datos en los modelos de renta. Bien. Vale. Sobre la prudencia fiscal y la simplificación de los datos, quiero contaros otra cosa con la que me encuentro también en los registros contables cripto habituales. O sea, yo os he hablado del deposit y del withdrawal. Y os he hablado de las cripto que se me acumulan en un token, o mejor dicho, los rendimientos que se me acumulan en un token de los cuales no voy haciendo el claim, pero que ya están disponibles para mí y que debería imputármelos como rendimiento. ¿Realmente eso nos puede dar problemas con el inspector si me las imputo en otro mes? Bueno, pues ahí os digo que si os imputáis en otro mes no va a ser tanto el problema como si lo imputáis en otro año. Ahí sí que habría problema. Pero puestos a darle un precio de adquisición, dado que no podemos estar todos los días calculando el precio de adquisición de esa cripto porque va a ser un dolor y no lo hemos reclamado encima, no podemos saber cuánto acumulado tenemos, pues por lo menos hagámoslo una vez al mes y demos un precio medio del mes de esa cripto para que me dé la entrada. ¿Esto nos va a simplificar? Sí. Demos explicación en el escrito y digamos que acreditemos o justifiquemos el por qué lo hacemos así. Mientras no vean ánimo elusorio, no vean que estamos haciendo algo para evadir el pago del impuesto, nos vamos a beneficiar de... nos vamos a beneficiar.
podremos alegar diligencia, podremos alegar que estamos presentando nuestros datos en pro de una simplificación, ¿vale? Sin ser imprudentes fiscalmente. Bueno, me dice mucha gente, ¿y qué pasa con todos esos tokens que me caen sin valor y tal, que yo ni quiero? Bueno, pues ahí están en la wallet. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No los podemos quitar de ahí. ¿Qué más da que un airdrop a cero me caiga en la wallet? No importa, que esté ahí, ahí se queda. Si se queda en la wallet sin transmisión, no hay evento fiscal. Si se queda en la wallet en forma de airdrop a valor cero, porque no estaban ni listados, pues ala. Y si algún día tienen valor, pues lo tienen. ¿Que lo quieres limpiar? Bueno, pues límpialo. Mándalo a algún lado y dice que no, y dile que no lo quieres, pero realmente no es significativo. Los registros contables cripto, por muy abundantes que sean, no pasa nada, que se queden, no molestan. Realmente no tienen efecto en mis informes fiscales y tienen efecto en mi registro contable, que se queden ahí, no pasa nada. Bueno, estamos a día 14 de junio, ya queda muy poquito para terminar las rentas. Casi todos ya no cogen y ya no cogemos clientes nuevos porque no nos da la vida, no llegamos, no nos podemos comprometer a presentar la renta de la gente. Hay gente además que está regularizando años anteriores ahora y que reconstruir la traza desde el origen para hacer un FIFO coherente nos cuesta pues no solo tiempo, sino mucho dolor de cabeza, y es un compromiso que no podemos agarrar, o sea, no nos podemos responsabilizar de esas cosas. Yo estoy empezando a explicar qué pasa si presentamos la renta después del 30 de junio. Presentar la renta después del 30 de junio tiene un efecto, tiene un impacto en cuanto a que nos van a cargar, si sale a pagar, con un pequeño recargo, que os digo va a ser del 3,5. Y os digo por qué del 3,5. Va a ser del 5 menos la conformidad. El 5 menos la conformidad será un 3,5 de la cantidad dejada de pagar. Pero por lo menos puedo llegar a algo. Pero también imaginad, oye, mira, que yo quiero ser más prudente que nadie y se lo ingreso a Hacienda. No sé cuánto he ganado, pero me voy a meter algo en airdrops, algo en rendimientos y algo en alteraciones patrimoniales y le pago a Hacienda una cantidad. Suponer que esa cantidad, qué sé yo, 10.000 euros. 10.000 euros, que luego al final de terminar, hacer el cierre de la renta, 30 de junio, si nos encontramos con que en lugar de 10.000 eran 5.000, bueno, pues es la cuenta corriente tributaria, no sé si habéis oído hablar de ella. La cuenta corriente tributaria, que escribió un inspector de Hacienda hace muchos años, es una cuenta garantizada por la Administración Pública, remunerada al interés de los presupuestos generales del Estado, si no me equivoco al 3,5 actualmente, que quiere decir que cuando te devuelva Hacienda ese importe a través de tu rectificativa o recurso de ingresos indebidos, podrás obtener lo que pagaste de más y un 3,5 de interés. Bueno, ¿quién te da un 3,5 de interés hoy en día? Salvo que lo inviertas en productos de más o menos riesgo, en fondos no, cuentas corrientes tampoco. Bueno, es una manera. Yo lo dejo ahí también porque es una opción para mucha gente que no puede llegar a terminar de cuadrar su portfolio cripto y tributar adecuadamente. La otra opción es, bueno, pues lo presento tarde, del 1 de julio al 30 de septiembre, me califican con el recargo del 5% y que en conformidad me quito el 25%. Si crees que es poco, ahora un 3,5 de 100.000 euros, de 1 millón de euros, es mucho dinero, eso ya cada uno, ¿no? Ahí lo dejo la presentación a mayores con la cuenta corriente tributaria, ¿vale? Bueno, nos estamos encontrando constantemente con operativas. A mí me gustaría empezar por la de abajo, porque me ha pasado además con un cliente en particular, que teníamos un punto de vista distinto, pero claro, no era un punto de vista distinto. Yo ponía un punto de vista con el que se podría encontrar el cliente en el caso de una eventual comprobación o calificación distinta por parte de la agencia tributaria. El problema que tenía es que tú cuando entras en según qué redes, con otras criptos le metes el envoltorio, te pones la W a tu cripto y te pones a operar ahí. Claro, tal y como está ahí explicado, si os dais cuenta, si yo hago esa operación de envolver mi cripto, por ejemplo mi Bitcoin, lo intento transaccionar en la red Ethereum, me dan un Grab BTC y lo puedo operar. Y puedo hacer con él pues, un montón de operativas cripto. ¿Qué pasa ahí?
Hombre, yo veo una permuta, pero yo veo una permuta poniéndome en el punto de vista del inspector. Pero no, pero es que esto es como entrar en un país, me voy a, yo qué sé, me voy a África y quiero estar durante un mes allí, me dicen, deposita aquí tus dólares, que siguen siendo tuyos, pero a cambio te damos todos estos francos CFAs para que operes con estas fichas o con este dinero en el país mientras estás. Y luego cuando vengas, pues recuperas parte de tus dólares. A ver, si podemos decir claramente que yo estoy dejando la cripto y no transmitiendo la propiedad, sí podemos defender ese punto de vista. Pero es que ese punto de vista es muy delicado, porque todo esto no es jurídico, es informático, son protocolos. Y Hacienda, si se va a tener que enfrentar algún día a la calificación de esto, es muy probable que te diga, oye, no, que esto es una permuta, que aquí estás cambiando una cripto por otra. No me cuentes el cuento de que estás entrando poniendo eso como un colateral y que te están dando esta cripto para transaccionar en forma de crédito, o que te han dado un pagaré, o que esto es un pagaré. Porque ya os digo, no existe un contrato, no existe una realidad jurídica estricta que nos pueda defender de esa interpretación, ¿vale? Lo mismo nos pasa por ejemplo, con los balance pool tokens. A ver, es que tienen valor, es que están en muchas ocasiones, esas criptos están listadas y las puedo transaccionar ya. Entonces, en la medida que las puedo transaccionar, hombre, pues no decir que es una permuta y que simplemente es un token exclusivamente de liquidez, que es como un pagaré, que me dice, oye, no, mira, es que usted me ha dejado su cripto y a cambio le hemos dado un resguardo, un pagaré. Ya, pero tiene valor. Eso ya, para empezar, ya te mueve a decir, no, es que es otra cripto. Pero en segundo lugar, aunque no tenga valor y no nos la queremos jugar, materialicemos la permuta, materialicemos la alteración patrimonial, declarémoslo como tal, que incluso es más sencillo para los registros contables, para cuando analizamos los CSVs o nos metemos a ver todo esto. Si no, ya os digo, van a haber problemas, y aquí de lo que se trata es de evitar el problema, de evitar el contencioso, que es un dolor de cabeza, y tener que defendernos de Hacienda diciendo que hicimos una interpretación razonable de la norma. Nosotros tenemos que manejar nuestro portfolio cripto desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista de estrategia fiscal, siempre. No debemos perder de vista eso, como la gente o los inversores no cripto hacen una gestión de su portfolio en activos financieros desde un punto de vista fiscal, porque hay un montón de estrategias, ya no solo es romper el FIFO con una comunidad de bienes, haciendo una comunidad de bienes con otra persona para que no me compute la cripto que quiero dejar en hold. Ya también para el impuesto de patrimonio tenemos que procurar, o tenemos que evitar, aquí en Madrid en menor medida, pero en otras comunidades, podemos buscar maneras de tributar eso de la mejor manera. ¿Desde qué punto, desde qué estrategia? Pues esa estrategia que tenemos que hacer en la gestión de nuestro portfolio cripto aplica siempre en todo momento para que pensemos con una cabeza fiscal que al final de año, si tengo cripto que ya no quiero y que puedo materializar y convertirla a pérdidas para que me compense con ganancias y que no voy a recomprar para no tener el problema de la norma de aplicación, vamos a materializarla. Es más, si tengo hoy en día cripto que no voy a materializar, o sea, que no la necesito, porque es una altcoin que no me importa nada, pero que si la transmito me imputa pérdida patrimonial y me interesa posicionarme en Ether, ¿para qué me voy a esperar a fin de año? Que a lo mejor vuelve a subir. Voy a venderla ahora, me compro Ether y me quedo posicionado, o me compro otra que me quiero posicionar y me quedo medio en hold. Así es como debemos pensar siempre que gestionamos nuestro portfolio cripto, financiera y fiscalmente. Es la manera, no tenemos de otra. ¿Vale? Perdonad un segundo, no sé cómo vamos de tiempo, pues yo pensaba que aquí fuera muy práctico y que sobre todo hubiera preguntas. Son las 8, o sea que sí, para preguntitas ahora, bien, ¿no? No sé si queréis que vuelva sobre algún punto de lo comentado, si tenéis alguna duda que queráis manifestar, y trataré de resolverla o que por lo menos lo veamos juntos, porque aquí, ya os digo, esto es gris, no es blanco ni negro.
La mayoría de las veces es gris. Dime. Tengo una pregunta, es sobre alteración del patrimonio. Entiendo que en España está descentralizado completamente. En todas las comunidades aplican impuestos muy diferentes. ¿En el impuesto de patrimonio te refieres? Impuesto de donaciones. Ah, en el impuesto de donaciones, por alteración patrimonial por donaciones, sí. Entonces, mi pregunta es, puesto que tú eres un experto en estrategias, ¿de qué manera podría ser un patrimonio, una donación, pudiera cambiar de comunidad? Porque hay algunas que son Pero ya sabes cómo tributa eso. No nos queda de otra. Tendrías que cambiarte de residencia sí o sí y más de, creo que son más, o sea, el mayor número de años en 5, donde hayas residido, para aplicar, digamos, la norma de la comunidad autónoma de turno, de destino. Sí, bueno, yo en este caso, el donante es de Castellón, pero el donado... El donatario es... ¿Dónde está el donatario? Y estamos hablando de donar cripto. Y están hablando de un donante de Castilla y León con un donatario en Castilla y León, que tributan el domicilio del donatario. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, la única manera es coger al donatario y hacerle vivir en Madrid. No, ya no se puede. O sea, ya no puedes. No puedes. No, yo te hablo para un futuro, como estrategia futuro. El hecho de cambiar de comunidad autónoma como estrategia en futuro sería posible. Pero eso sí, siempre pensad que Madrid es una comunidad, es un paraíso fiscal en cuanto al impuesto de donaciones, pero no para todo el mundo. O sea, es decir, para familiares, para ascendientes y descendientes, pero para lo demás es bastante similar al resto. Es más generoso, sí, desde luego, pero la clave es cuando hay familiares. Sí. Pero vamos, ya te digo, si se ha hecho ya, eso ya no tiene solución. No tiene solución. Claro, y aparte piensa que el que ha donado, ojo, que hay dos eventos fiscales, el del donante en alteraciones patrimoniales en renta, ¿vale? Y el del donatario por su alteración patrimonial en el impuesto de donaciones, que no es más que el impuesto de la renta de alguna manera. Pero claro, cuando ya te aplican donaciones no te pueden aplicar renta. ¿Vale? Pero también es un impuesto progresivo el de donaciones. Va por tramos. A todos los efectos son bienes. A todos los efectos son bienes. Entonces hay que valorarlo pues, al valor del bien por un indicador de mercado a la fecha, y en el momento en el que dona se produce el evento fiscal. La alteración patrimonial en el donante y la alteración patrimonial, entre comillas, en la persona del donatario. Y tienes un mes para liquidar el dicho impuesto, claro, 30 días. Sí. Comentabas al inicio el tema de FIFO, ¿no? y de la perspectiva de FIFO, cómo trata cuando tú haces una adquisición de tokens en 3 exchanges diferentes y luego en uno holdeas y en otros 2 te dedicas a hacer transacciones. Sí. Y cómo FIFO lo hace un paquete, lo paquetiza, ¿no? Lo trata de una manera homogénea todo. Mi pregunta es, desde el punto de vista de las afloraciones proactivas, ¿no? Por ejemplo, de 2017 a 2020, cuando tú tratas de hacer una afloración de ese tipo, desde la perspectiva FIFO, teniendo en cuenta que dependiendo del año los resultados son muy diferentes, ¿no? En el mundo cripto en cuanto a si salen ganancias o pérdidas, ¿lo trata también como un evento, por así decirlo, sí. o lo va paquetizando? Sí. No. Tenemos, o sea, para el FIFO tenemos que remontarnos al inicio de los tiempos. Si tú empezaste minando en el 2009, al 2009 a coste cero la adquisición de ese Bitcoin, ¿vale? Cuando jugabas a minar, porque no era actividad económica, vamos a suponerlo. Nosotros no nos podemos cargar el pasado. Lo que sí podemos es, si voy a aflorar en el 2021, en la declaración, lo relativo al 2000, si voy a aflorar 17, 18, 19 y 20, pero tengo movimientos del 16, si tú presentas, acompañando a la renta, un informe fiscal sobre tus alteraciones patrimoniales por eventos de compra cripto anteriores al 17, interrumpes prescripción del 16. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero en todo momento,
si tú quieres acreditar que los flujos son coherentes con los cálculos, tienes que presentar, en caso de comprobación, todo desde el inicio. Tú no puedes llegar y decir que naciste en el año 2017 en la cripto si habías nacido antes, porque entonces el FIFO se nos descompone entero desde el principio. Tiene que estar desde el inicio. Esa es la dificultad de la reconstrucción de la traza, que los que nos dedicamos a eso, pues nos volvemos locos viendo lo que ha hecho el cliente, porque el cliente ni siquiera a veces recuerda qué hizo con exactitud. Entonces tienes que estar, pues eso, suponiendo. Pero una vez que has llegado ya a una coherencia y a un punto de origen y a unos cuadres de operaciones de depósitos y retiradas, y que todas las criptos tienen un precio de adquisición, a partir de ahí construye todo el flujo y tira para adelante. Pero nunca elimines ejercicios, sino... Por eliminar ejercicios, sino cómo va tratando. Si va tratando, va cerrando, va haciendo periodos 2017, o sea, completo el año 2017, ganancia pérdida. O sea, el FIFO lo que hace es, o sea, el cálculo del FIFO lo que te hace es decir, yo tengo 10, 10 y 10 adquiridas en 2017. Yo vendo 10 en un exchange y 10 en el otro, ¿vale? Y luego compro 5 en el primero y otros 5 en el segundo. Y luego vendo 5 y 5. Ya con esos 5 y 5 que he vendido, ya he tirado del tercer exchange holdeado. Y eso da igual en qué año se produjera. En el momento que hago la alteración patrimonial de la transmisión de turno, yo ya estoy tomando como precio de adquisición el del 2017 de esas últimas 10 cripto que se quedaron en ese chain. Entonces, la coherencia siempre es de origen. Ahora, cuando se acaba eso, tú me dices, oye, ¿y si paso al año siguiente? Bueno, como ya se han acabado, ahora empiezas con las otras 5 y 5 que compraste en las otras dos exchanges, que te acabo de mencionar en el ejemplo. Y a partir de ahí, pues el FIFO vuelve otra vez, hasta que se me agotan esas 10 que adquirí. Y luego otra vez, y así. Pero nunca te las toma en consideración de forma individual, sino que es una cesta global. ¿A qué os dedicáis, por cierto, todos? ¿Estáis de criptousuarios? ¿Alguno es profesional del mundo fiscal? ¿Alguno es profesional del mundo contable? ¿Criptousuarios sois? ¿Hay algún asesor aquí también? ¿Algún contable? ¿Ninguno? Bien. Y en general, ¿con qué dificultades os estáis encontrando ahora para hacer vuestras declaraciones? ¿Problemas de memoria, problemas de falta de datos, problemas de memoria? CSVs que no hay quien los entienda, ¿verdad? Que salen, que no tienen coherencia ni de cerca. DeFi también, las DeFi son bastante complejas de calificar, sobre todo porque lo que sucede en el CSV es que no hay manera, no hay manera muchas veces de entenderlo. Y luego nada, o sea, lo único es, también, no he hablado de otros impuestos, pero efectivamente lo que hablaba ella, ¿no? Existe el impuesto de donaciones donde tenemos que valorar también el tema cripto cuando las donamos. Muchas veces, en el año 2017 y antes, la gente se donaba cripto alegremente, pues porque eran como una especie de propinitas y regalos que se hacían unos y otros, pero con la ley en la mano, esas donaciones a una persona concreta tributan el impuesto de donaciones del que la recibe. Lo que pasa es que, bueno, al final el que la dona lo trata como alteración patrimonial y el donatario se lo mete como regalo en la base general. Entonces, bueno, por lo menos el impuesto se paga a la hacienda estatal en lugar de la autonómica, pero se paga. ¿Ves algún camino hacia el automatic accounting? ¿Hacia él? Hacia la contabilidad automática. Pues estuve colaborando en un proyecto para eso, para que... A ver, tenemos el programa Cartera de Valores, no sé si lo conocéis. El programa Cartera de Valores lo tenemos creo que desde hace 3 o 4 años y lo tenemos cosido al modelo 100. El programa Cartera de Valores nos permite, con la información que dan los brokers, nos permite tener el control de nuestro FIFO para acciones. La tendencia sería que con la cripto pasara lo mismo, o que por lo menos llegue algún sistema informático que nos permita coser la API al exchange, que esté validado ese programa informático por Hacienda y que esa API sea perfecta en cuanto a la lectura de datos, porque el problema es que las APIs de los programas tipo CoinTracking no son perfectas
y nos devuelven los datos erróneos. Muchas veces tenemos que elaborar nuestro propio script o nuestro propio programa informático para calificar bien las APIs y leerlas bien. Yo creo que con el tiempo llegaremos a eso, sobre todo porque tenemos los transaction hash. Los transaction hash nos dan mucha información de los registros contables y permiten al programa los cuadres. ¿Llegaremos a eso? Yo creo que sí, porque esto es un dolor de cabeza, como os podéis imaginar. La gente cada año está súper preocupada por cómo lo puedo declarar, quiero un informe validado, quiero tener la seguridad de que lo he hecho bien, no quiero encontrarme problemas con Hacienda. Hombre, si no quieres encontrarte problemas con Hacienda a falta de modelo normalizado, por lo menos preséntale los informes con lo que lo has hecho, o sea, haz un ejercicio de transparencia con tu portfolio cripto. Es la manera. La prescripción o la exención de declaración o cualquier tipo de beneficio en tu declaración también puede ir sujeta a la no residencia fiscal en España durante un periodo. A ver, mira, para que exista prescripción de vuestro portfolio cripto, tenéis que pensar siempre que tenéis que acreditar que esos ingresos vienen de un portfolio cripto, para empezar. Eso es para poder acreditar prescripción en el caso de que 1 de julio, en el caso de que el 1 de julio afloréis 2016 y digáis, esto está prescrito. Para eso tenéis que acreditarlo. Bien, si tú decides cambiarte de residencia fiscal ahora antes del 30 de junio y te vas a Portugal, Andorra, Dominicana, Panamá o donde tú quieras irte, el problema es que tú tienes 4 años atrás no prescritos, que te pueden comprobar. Tú eres un nacional español inscrito en el consulado del país de destino. En principio, si lo has hecho bien, has hecho un modelo 030 de salida de España y lo suyo es sacar un certificado de residencia fiscal en el país de destino. Acreditar intereses económicos fuera, los lazos familiares, en fin, todo eso para calificar la residencia fiscal. Pero no te exime de lo que tienes atrás. Ahora, si tú has estado en hold todo este tiempo, en la Comunidad de Madrid no has superado el mínimo para declarar patrimonio, aunque sea desde un punto de vista informativo, y te vas a Francia el año que viene, o a Portugal, o mejor, sí, te vas a Portugal el año que viene, y vendes toda tu cripto, y vuelves, ¿dónde se produce el evento? Fuera de España. En ese sentido no tienes que tributar en el impuesto de la renta aquí, porque el evento se produce fuera. Pero eso sí, todo lo anterior, si has hecho trades, etcétera, eso sí, eso tendría que haberlo tributado en el ejercicio correspondiente, salvo que prescriba. O sea, que la clave está en donde se produce el evento, ¿no? Es decir, si fuese a la inversa, o sea, tú estás fuera de España, varios años, vuelves a España, o sea, iniciaste en cripto mientras estás fuera, vuelves, y ahora aquí es cuando empiezas a hacer... Y aquí empiezas a transmitir cripto. Empiezas a recibir staking, por ejemplo. Pero solo habría que tributar aquí en España las operaciones que se realicen desde que eres residente fiscal en el país, desde ese ejercicio. Desde ese ejercicio, por las transmisiones que hiciste, tributas aquí. Ojo, si te cambiaste en marzo o en abril de país y volviste a España y tú operaste desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, esas operaciones ya pasan a España. Aunque las hicieras en otro país, pero ya calificas como residente fiscal en este. Dijiste es mínimo para declarar. ¿Mínimo para declarar? A ver, en principio todas las ganancias patrimoniales las tienes que declarar. Lo que pasa es que existe la norma de los 1.000 euros. Si tú no tienes más rendimientos que alteraciones patrimoniales, bueno, pues hasta los 1.000 euros no tendrías que declararlo, pero en cuanto tienes rendimientos del trabajo y tienes €1 de ganancias en el mundo cripto, tendrías que tributarlo, tendrías que declararlo y tributarlo. Y ahora que en El Salvador van a poner Bitcoin como moneda oficial, la gente se va a volver loca si tienen que hacer alguna de estas cosas. O sea, porque esto se puede hacer para un grupo pequeño de personas y que está con inversiones en Bitcoin, pero si tú vas a masificar esto, es imposible. O sea, el hacer todos estos cálculos del portfolio, etcétera. A ver, en el mundo financiero de la gestión de portfolios de activos financieros, tenemos un broker. Y el broker es el que nos da el informe fiscal a nosotros o se lo da Hacienda cuando está en España. En el mundo cripto lo tenemos que hacer nosotros sí o sí. No nos queda de otra que hacer esta contabilidad
y este registro. No tenemos de otra, o sea, con la norma en la mano, tal y como está planteada ahora, es así. Que en un futuro cambien y apliquen criterio Forex, que hasta que no te lo llevas al banco no tributas, que en un futuro nos incorporen elementos de corrección de las alteraciones cuando la cripto baja mucho, de un periodo a otro en unos periodos cortos. Todavía no tenemos eso. Que sacarán una normativa sobre los criptoactivos y calificarán los criptoactivos como unos bienes independientes y separados de los bienes muebles y los inmuebles y tendrán una norma específica. ¿Quién sabe? Ahora mismo, tal y como están las cosas, son bienes, cada vez que los transmitimos tenemos una alteración patrimonial y lo que tiene sentido es que si queremos tener el control de nuestro portfolio cripto, que lo registremos todo, porque un programa como CoinTracking no solo me hace el informe fiscal, también me dice y me orienta sobre vende esto porque tendrías una pérdida patrimonial desde un punto de vista fiscal, oye que si vendes ahora esta otra tendrías ganancia, porque esta ha cambiado. O sea, CoinTracking es un programa operativo de tu portfolio cripto. ¿Por qué no incorporarlo igual que tienes tu cuenta bancaria o tu wallet o tu cuenta en el exchange? Es una herramienta más. Atani, por ejemplo, está por ahí haciendo la posibilidad de enlazar muchos exchanges. Y luego, además, tenemos el problema de las entidades de crédito. Los bancos son muy reacios a dejarnos materializar el fiat, la cripto por fiat. Es un pequeño problema el que tenemos con eso, porque las entidades están muy reacias. ¿Cómo los vamos salvando y sorteando? Pues yo soy partidario, ya desde hace mucho tiempo, de ir dándoles los estados financieros que salen de los portfolios cripto y las declaraciones de la renta, donde hemos incorporado lo relativo a la cripto. Pero los bancos están preocupados por su propio negocio y están preocupados porque no saben cómo manejar esto, y los oficiales de cumplimiento normativo y de prevención de blanqueo pues estarían saturadísimos con toda esta operativa. De hecho, gran parte de los bancos quieren un programa de AML, de Anti-Money Laundering, que permita que la gente pueda intercambiar su cripto por fiat en la entidad sin tener que bloquear. Me consta que algunos están deseando que eso exista. Y hay algunos programas, creo que es TokenTax y BitTax, sobre todo BitTax, que ha levantado una ronda de financiación bastante gorda y todavía no ha venido a España o a Europa. Están haciendo anti-money laundering policies directamente con los portfolios cripto. Y eso, pues, yo creo que es beneficioso para este ecosistema. Es necesario que tengamos estas cosas, pues, para integrarlo. Y luego que Banco de España va a supervisar ahora los exchanges españoles. Y no sé si pediría licencia bancaria también a algún exchange de fuera. No sé si habéis leído las últimas noticias sobre eso. Digamos que el Banco de España ya no solo va a supervisar, o el mecanismo único de supervisión europeo no solo va a supervisar a la banca, sino también a los exchanges. Bueno, bien. ¿Cuánta gente en exchanges han tenido problemas de liquidación de posiciones de margin? A veces por decreto 33, y a los precios que quiere el exchange. ¿Cómo nos protegemos de eso? Eso sucede. Necesitamos también de la regulación para que eso no suceda. Pues el otro día lo hablaba con un criptousuario y yo le decía que, a ver, yo creo que los partidos de fútbol se juegan con reglas y lo importante es que nos dejen salir a jugar ese partido. En la medida que no nos dejen y nos pase como, no sé, en otros países, pongamos China con las limitaciones que le pone ahora la minería y otras actividades, pues es un problema. Lo del Salvador es una noticia positiva, por supuesto. Y el hecho de que las empresas permitan pagar en cripto es algo positivo también. Y las DeFis, con que la gente necesitada de dinero, mientras otros tienen ese excedente, que es la intermediación tradicional clásica del sistema financiero, pues que eso suceda de forma descentralizada por usuarios, prácticamente a veces peer-to-peer, yo creo que es positivo para el sistema también, pero a ver cómo encajamos todo eso con la regulación. No sé si tenéis alguna cuestión más. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.